Pues soy Almudena Gordo Gil y bueno, pues de un barrio de Madrid, del sur de Madrid. Leganés es uno de los barrios del sur de Madrid, pero en concreto de una barriada de Leganés que es La Fortuna. Era un barrio humilde que se creó pues unos poquitos años antes de que yo naciera. Era un barrio de chatarreros que poco a poco fueron construyendo, entonces se convirtieron en ciudades de esta radio de Madrid, de obreros. Yo ya nací ahí y sigo viviendo ahí. Nací ya mis padres ya compraron la casa y al poquito nací yo, llegaron con mi hermano al barrio, nací yo al poco y bueno, pues siempre he estado allí. Era un barrio, pues a ver, como eran los barrios del sur aquí en Madrid, había bastante problemas de droga, sobre todo en mi adolescencia. Pero bueno, nos hemos criado pues todos juntos en la calle, era un barrio pequeño, entonces pues podíamos salir a la calle, no había casi coches, entonces salíamos a la calle, jugábamos todos en la calle, nuestras madres nos daban una voz para que subiéramos a casa a comer o por la noche ya. Y bueno, pues había mucha vecindad, se vivía mucho con los vecinos, tú salías no había tantas cosas que hacer, entonces había mucho tiempo para dedicar a los demás. Entonces salías a la terraza y estabas un rato en la terraza y si salía la vecina hablabas con la vecina un rato y eso era como muy el día a día. Y bueno, pues ahí yo empecé a llamar a mi madre por su nombre, en lugar de llamarla mamá, ahí empecé a llamarla Viti, que se llama Viti, porque todos los niños preguntábamos a nuestra madre, gritábamos ¡mamá! Y ellas se asomaban. Entonces, claro, yo decía ¡mamá! Para ver si me tenía que subir ya o no. Y claro, se asomaban todas las madres. Entonces ahí empecé a llamarla Viti y mi madre ya nunca más la hemos llamado mamá, siempre la hemos llamado Viti. Y bueno, pues eso cuenta un poco cómo era la vida. Había, pues eso, había bastantes colegios porque éramos muchísimos niños, era en el boom de los nacimientos y había muchísimos niños, entonces aun siendo un barrio muy pequeño había muchísimos colegios. La educación tampoco era como es ahora y bueno, la verdad es que tuvimos una buena vida. Casi todos los que ahora comentamos cómo fue nuestra vida en el barrio estamos contentos, a pesar de que hubo muchísimos problemas de droga y cuando llegamos a la adolescencia perdimos a muchos de nuestros amigos. En concreto en mi familia no se hacía así porque mi padre era pastelero, entonces también trabajaba en fin de semana, por lo tanto lo que eran los fines de semana tradicionales, los nuestros eran distintos porque mi padre trabajaba el fin de semana. Entonces el barrio estaba en el extrarradio, no había metro que llegara a nuestro barrio, apenas había autobuses, entonces lo de que vinieran los tíos o los abuelos a casa era como más complicado. No se hacía todos los fines de semana, a lo mejor una vez al mes, íbamos a ver a los primos o los primos venían a casa, pero nosotros, claro, nos cerramos un poco más en nuestro núcleo familiar por eso, porque mi padre trabajaba los fines de semana. Entonces, ¿cómo era un domingo? Pues el domingo teníamos una ropa especial para el domingo, que a lo mejor duraba todo el invierno. La ropa del domingo era solo la del domingo y duraba todo el invierno. Entonces, lo normal era ir a misa, porque no solamente íbamos los niños a misa, porque nos lo pedían para hacer la comunión o por las creencias de la familia, sino porque era como el lugar de encuentro para luego hacer otra cosa. Entonces íbamos a misa, nos daban una peseta, que entonces estábamos en pesetas y nos daban una peseta y nos comprábamos, con una peseta te daba para comprarte un chicle, por ejemplo, y bueno, pues paseábamos por el parque, pero ese día no se jugaba mucho porque íbamos bien vestidas. Entonces, claro, no jugábamos mucho porque era más salir de paseo. Y luego, pues nada, la comida familiar, que mi padre, aunque trabajaba el fin de semana, llegaba para comer. Y bueno, pues por la tarde procurábamos hacer algo especial. Antes los gastos en casa estaban como mucho más controlados, entonces algún domingo se podía ir a una patatería, una fábrica de patatas fritas y comprar patatas fritas y hacer como una merienda especial, como una fiesta. Y bueno, pues veíamos la televisión juntos, que solamente había una televisión para ver, y paseábamos mucho.
Había no sé, me acuerdo mucho de un vestido, tenía un vestido así como color crema con algún motivo marrón. No lo recuerdo bien, pero me acuerdo de ese. Y luego había otro que era cuando hacías la comunión, si la hacías de largo, luego te cortaban ese vestido y era el vestido de los domingos de esa temporada. Pero yo, que mi madre era muy moderna, lo sigue siendo. Y yo estaba también, pues eso, me criaba con sus pensamientos. Hice ya la comunión con un vestido corto. Nadie en el barrio había hecho la comunión con un vestido corto. Pero mi madre decía, yo no lo veo necesario, y ella me intentaba hacer ver que por qué había que hacerlo con el vestido largo. Es que ella era es una mujer muy especial, porque en aquella época yo la primera mujer feminista que conocí fue mi madre, por ejemplo. La primera mujer que me habló de ecología fue mi madre. Cuando no se hablaba de nada de eso, no lo desconocíamos. Entonces ella pues era una mujer muy, muy moderna. Estoy hablando de ella, moquetó una habitación y hizo agujeros en la moqueta para que sirvieran de guas. El guas es cuando se juegan las canicas. O sea, que ella, su concepción de la casa no era la tradicional, en la que todo tenía que estar bonito para la visita, era para usar. Entonces, pues eso, mi vida era un poco distinta a lo mejor que la de otros niños de mi edad, sí. Pues mira, quizá la época del colegio marca bastante. Entonces, yo he aprendido de las cosas que hice bien y de las que no hice tan bien, claro. Éramos muchos en clase, entonces éramos 40 en cada clase. Y yo me he dado cuenta, cuando ha pasado el tiempo, que pasé, entonces era hasta octavo, así que pasé 8 años de mi vida metida en un aula con 40 personas, de las cuales 15 por lo menos eran auténticas desconocidas para mí. Eran personas con las que no te relacionabas, aunque estuvieras no se trabajaba las relaciones como a lo mejor ahora las cuidamos más. Y por ejemplo, eso es algo que ahora he aprendido, que no haya gente a mi alrededor que pase por mi vida sin que yo sepa absolutamente nada de ellos. Eso, por ejemplo, es un aprendizaje que lo he hecho a posteriori, cuando digo, pero ¿y esta chica o este chico que iba conmigo a clase? Y apenas sé nada de lo que pensaba, sé con quién se llevaba bien. Y no nos llevábamos mal, pero no nos preocupábamos, ni nadie cuidaba de las personas que estaban a lo mejor más solas. Eso a nivel, no sé, es así lo primero que se me viene a la mente, sin pensarlo mucho. A nivel familiar, pues también pienso que he aprendido el tema de cuidar la familia. Es muy importante cuidar las relaciones, porque la familia, pues a veces por las situaciones de los trabajos, por ejemplo, el caso de mis padres, el trabajo marcó mucho las relaciones familiares. Y bueno, pues claro, nosotros, como éramos los que no podíamos salir en fin de semana o las navidades, mi padre trabajaba todas las navidades, cenábamos nosotros solos, estábamos bien, estábamos a gusto, pero es verdad que yo ahora pienso, bueno, ahora yo lo haría ahora de otra manera. No dejaría que un horario de trabajo marcara la vida familiar. O, bueno, sí, un poco, no sé, esa ha sido la primera reflexión que sé. Seguro que he aprendido muchísimas cosas, pero esa es la primera que se me viene a la cabeza. Pero o sea, mis padres se organizaban bien para que pudiéramos hacer muchas cosas juntos. Mi madre, por ejemplo, pues había días que mi padre trabajaba toda la noche, por ejemplo, del sábado al domingo. Y entonces nosotros íbamos andando por una carretera a esperar que él llegara en el coche. Entonces nos encontraba de sorpresa. Entonces ese camino que hacíamos juntos, que andábamos kilómetros, entonces se podía andar por la carretera. Pues, o sea, sí que organizaban, a pesar de su horario de trabajo, sí que organizaba muy bien para que pudiéramos hacer cosas, pero los 4, mi hermano, mis padres y yo. Pero yo, por ejemplo, he hecho en falta que el resto de la familia nos hubiera hecho otros momentos o que nosotros hubiéramos hecho. Nos llevamos todos muy bien, pero recuerdo como que me faltan más momentos con mis primos, que lo pasábamos súper bien.
Entonces, bueno, no sé, eso es lo que pienso que a lo mejor lo que he aprendido es a buscar a la gente, a buscarla y a dejarme buscar. A ver, yo creo que es algo que te sigues planteando, bueno, yo por lo menos me sigo planteando siempre, ¿no? Que muchas veces, ¿qué vine a hacer? Y no sé, quizás la respuesta que más veces se me ha dado es dedicarme a la educación. Yo era una niña pequeña, mi primer juguete que recuerdo es una pizarra. Entonces yo recuerdo aquella pizarra que estaba puesta en la cocina y lo que yo había aprendido en clase le daba la clase otra vez en casa. Ponía muñecos, que eran mis alumnos, o a mi madre, se lo contaba a mi madre que me escuchaba con atención. Entonces, desde pequeña, yo quería ser maestra, quería enseñar lo que aprendía. Entonces yo según lo aprendía, lo quería enseñar. Y bueno, pues lo tuve muy claro, luego me despisté y la vida me llevó por otros trabajos totalmente distintos durante montones de años. Me dediqué a una empresa privada donde trabajé como recursos humanos, trabajé como jefe de equipo, hice cosas muy distintas, pero también muy interesantes, que bueno, pues creo que la vida me llevó a eso. Pero yo seguía diciendo siempre, si yo tuviera 2 vidas, sería maestra. Lo decía tantas veces que un día de repente me levanté y yo dije, bueno, ¿cómo que si tuviera 2 vidas? A lo mejor todavía puedo. Porque a todo esto yo había estudiado la carrera de magisterio, pero ni siquiera había ido a recoger el título porque pensaba que hacer una oposición iba a ser algo imposible y tal. Y entonces, pues nada, pues un día dije, pero ¿cómo que 2 vidas? A lo mejor se puede. Oye, ¿con qué edad? ¿Hay una edad máxima? Empecé a preguntar, ¿hay una edad máxima para presentarse? ¿Y qué piden? ¿Y qué hay que hacer? Y entonces dediqué 3 años de mi vida a prepararme la oposición. Y bueno, pues ahora que soy maestra ejerciendo, pues es que creo que es un poco mi mundo. Creo que era a lo que yo venía a hacer, porque era lo que me gusta, quizá lo que se me da bien, lo que me hace sentirme feliz. Y bueno, hay otras facetas que me llaman mucho. Recibo llamadas. ¿En serio? No, pero es verdad que recibo como impulsos muchas veces de cosas que me interesan mucho, ¿no? Ahora, por ejemplo, estoy muy metida en el tema de la mediación y ahora quiero estudiarlo bien, ¿no? Entonces, bueno, son como llamadas de mundos. Lo que pasa es que digo, como que se me queda corta la vida. Ya digo, pero ¿me va a dar tiempo a estudiar mediación y a volver a dar un cambio a mi vida y ahora dedicarme a esto? No sé si me va a dar tiempo o no. Estoy un poco preocupada por eso. Pero sí, desde pequeña tuve como el primer impulso de qué es lo que quiero y lo tuve clarísimo. Se fue, volvió y bueno, pues aparecen más cosas por ahí, pero bueno, siempre un poco relacionadas con las personas y el trabajo, ¿no?, con la gente. Lo llevo mal, la verdad, lo llevo muy mal. Me asusta, sobre todo, a ver, es que dicen a veces, ¿no?, es como una adivinanza que se le dice a los niños, ¿no? Dice, ¿cuándo empiezas entras en un bosque y cuándo dejas de entrar? Cuando empiezas a salir, ¿no? A partir de la mitad empiezas ya a salir. Entonces, eso lo tengo demasiado presente. Entonces, tengo la sensación de que ya entré en el bosque y he pasado hace mucho tiempo la mitad, estoy saliendo. Entonces, esa sensación, la verdad es que, además, claro, cuando era una niña tenía un montón de ilusiones y todo era como ascender, ¿no? Quiero tener una familia, quiero tener amigos, quiero tener una vida, ¿no? Y ahora que estoy como bajando esa colina o saliendo del bosque, pues empiezo a pensar, ¿y qué me espera? Entonces, por ejemplo, a mí, ¿qué me asusta mucho? Me asusta la vejez, pero no la vejez física de
Bueno, pues ya me he acostumbrado a tener el código de barras y no me puedo pintar los labios como quería antes. Hay muchas cosas, pero no es eso lo que no es el aspecto físico de las arrugas ni nada de eso, que no me preocupa. Me preocupa la dependencia, muchísimo, muchísimo. Me asusta más que la muerte. Entonces llevarlo, lo llevo regular. Y entonces, o sea, pienso, me agobio con, pero si es que yo quiero hacer esto y quiero hacer lo otro. Y mi cabeza se cree que está en 25 o 30 años. Y entonces quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero digo, si no me da tiempo, es que no me da tiempo, es que... Y eso sí, es una pena. Es una pena porque yo podría durar más. Bueno, pero no sé, lo tendré que asumir. Ahora mismo no lo asumo mucho, la verdad. Me parece tan imposible que se corte. Yo digo, pero ¿qué van a hacer? O sea, ¿dónde van a ir a parar todos nuestros cerebros? Todos nuestros sentires, ¿cómo van a desaparecer? No puede ser porque el cuerpo es el cuerpo. Pero yo voy a hablar de mí, pero ¿y Almudena va a desaparecer? Algo tendrá que quedar de mí. No veo ni tantas, ni no sé. Además también, no sé, quizá como la gente que falta en mi vida, ¿no? que ya han fallecido, pues no sé, es que tantas veces los he sentido tan cerca que yo digo, es que tiene que haber algo. No sé, claro, ¿cómo alguien va a saber qué? También me da miedo. Me da miedo también, ¿eh? A lo mejor preferiría que no hubiera nada. No lo sé, ¿eh? Depende de lo que haya detrás. Entonces tampoco es verdad, porque pienso, por ejemplo, muchas veces he oído hablar de las diferentes vidas que hemos podido vivir cada uno. Bueno, pues a lo mejor no tengo ganas de vivir alguna determinada vida, ¿no? Así que, bueno, pero como no lo puedo elegir, si hay o no hay, creo que hay, pero me da miedo también. Sí, me quedan muchos, por eso es que se me queda corta la vida. Pues me hubiera gustado vivir en otros países. Eso es lo que me gustaría, haber vivido. Estuve a punto de irme a vivir a Argentina, sí, pero mi empresa decidió, debido a las condiciones, o sea, ya estaba todo, pero debido a las condiciones económicas de aquel momento en Argentina decidieron parar y me quedé a las puertas. Pero bueno, no Argentina, es que me hubiera gustado, creo que, bueno, ahí si volviera para atrás, antes de establecerme en un punto, habría viajado más. Y no viajado solo de placer, sino habría viajado más, hubiera trabajado en otros sitios, me hubiera gustado. Pero bueno, eso no sé si, a lo mejor, iba a decir, eso ya no puedo hacerlo, quién sabe, ¿no?